el profeta Isaías y el libro es del mismo nombre. Libro del profeta Isaías, capítulo 1. Lo marcan, lo tienen, mientras que lo buscamos en la pizarra. Vamos a hacer una introducción al tema. El profeta Isaías está considerado por el pueblo hebreo como el príncipe de los profetas. Era un hombre con una gran cultura y no debemos confundir cultura con educación. La educación nos la dan nuestros padres. La cultura, perdón. Usted puede ser un hombre educado, analfabeto, porque eso viene de su familia. O puede ser una persona mal educada. Y eso no tiene que ver con la escuela. Claro, no es el caso del profeta Isaías. Isaías, descendiente de la tribu levita, nació alrededor del año 765 a.C. y murió en el año 695 a.C. No hay incongruencia en esta fecha. Recuerden, les vuelvo a explicar, que el calendario antes de Cristo era el negativo. Si nace en el 7, muere en el 6, no, en la mente actual no juega, pero es así. Era negativo hasta el año 0 que nació Cristo. Por eso es antes de Cristo y después de Cristo. Isaías lo dicen así en el pueblo hebreo por su gran cultura, por su descendencia levítica, porque además era un poeta, era un excelente orador, era un escritor y un consejero de 3 dinastías de reyes. Su ministerio es uno de los más extensos en la Biblia, según la palabra de Dios. Su ministerio duró casi medio siglo. Y eso no es lo más importante de Isaías. Son cosas que tenemos que aprender para que cada uno de nosotros lo busque en su devocional privado. Es un libro grande, extenso, y eso es una de las cosas que Isaías le dejó a la posteridad, para su pueblo y para todo el mundo. Una gran literatura. Por eso Isaías está dentro de los profetas mayores. Y profetas mayores no significan que los menores sean menos, porque el libro de Jonás tiene una hoja y tiene una enseñanza espectacular. Y así lo vamos a encontrar en diferentes libros de los profetas menores, que son 12 y 5 los mayores. Pero Isaías es como recuerda, está fuera de la Torá, pero es como la cumbre de los historiadores. Y es un privilegio porque Roberto dijo, la clase estuvo muy buena. Pero a veces cuando se dice la palabra de Dios, a veces no cae muy bien. Porque a veces que tenemos que decirle verdades al pueblo. Y a la gente no le cae bien. De hecho, Isaías, en su último periodo, fue aserrado por el rey Acab. Isaías le tocó vivir uno de los tiempos más difíciles de la historia de Israel, la división de los reinos. Isaías nació en Jerusalén, y por lo tanto todo su ministerio durante 3 reinados lo hizo en Jerusalén. Pero en el reino del norte habían 9 tribus. Y cuando él decía estas cosas proféticas, a todos no le caía bien. Pero también Isaías es conocido en la teología como el profeta mesiánico, el hombre que más citas de Mesías trajo a la escritura. Citas proféticas, porque en los tiempos de Isaías era profecía los asuntos mesiánicos, que no había nacido Jesucristo. Entonces,
¿Qué era el profeta Isaías? Era un hombre que denunciaba la maldad del pueblo. Ya esto lo hemos hablado en otras clases. La división del reino para Israel fue el periodo más oscuro de Israel. Bueno, empezando por Salomón, que el reino no estaba dividido. Después de Salomón se divide el reino del norte, donde había 9 tribus, y el reino del sur, que es donde estaba el templo. Esto hacía que entre los reyes, mire, le voy a decir algo, entre comillas. La política es lo más sucio. La política lleva a la corrupción humana al grado extremo. Y esa es una de las cosas que causa división. ¿Sabe por qué hubo 2 reinos? Porque no se ponían de acuerdo en mantener un reino solo. ¿Sabe por qué causaba tanta división? Porque los que vivían en el norte, que no tenían el templo, no querían que sus pobladores se fueran al templo para no perder el poder político, para no perder el control sobre la nación. Y como los del sur eran más chiquitos, ¿saben qué problema existía? Querían aliarse con los enemigos para tener poderío, para tener fortaleza, para que los del norte no atacaran al sur, y estamos hablando de un solo pueblo. Y estas son las cosas que le tocó vivir a Isaías. Si se nota en el primer capítulo, él dice que él es hijo de Acaz. Vamos allá. Mira qué bueno. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio cerca de Judá y Jerusalén en los días de Usías, de Jotán y de Acaz y Ezequías, reyes de la parte sur. Oíd cielo, escuchad tierra, porque habla Jehová. Ahora viene el mensaje. Esa es una de las cosas que le tocó, como le tocó a todos los profetas. Y por eso la mayoría de ellos morían apedrados o aserrados. Porque cuando te toca decir la verdad, el vecino dice, no me gusta lo que está diciendo. Ya te buscaste un enemigo. Está duro, ¿verdad? Así murió el apóstol Pablo también. Y el apóstol Pedro murió crucificado de cabeza, con la cabeza para abajo. Y otros murieron quemados, y otros los metieron en tinas de aceite hirviendo. Pero bueno, vamos ahí. Decir la verdad siempre no es bueno, pero la verdad os hará libre. La verdad os hará libre. Oí cielo y escuchar tú la tierra, porque habla Jehová. Crié hijos, los engrandecí, y ellos se viraron contra mí. Está hablando del pueblo de Israel. Los crié, los hice hombres y mujeres, y ahora ellos se viran contra mí. ¿Y todo por qué? Por problemas políticos. La maldad empezó, y ya se lo he dicho en otras clases, pero es bueno que ustedes se la aprendan de memoria, si es posible. La maldad empezó cuando Salomón introdujo 700 reinas en el pueblo de Israel y llenó a Israel de una punta a la otra de templos de idolatría. Cada reina extranjera traía a sus dioses. Y la peor corrupción que existe en la tierra es cuando usted no cree en el Dios real, en el Dios que hizo los cielos. La peor corrupción que existe en la tierra es cuando usted adora al que no lo hizo. Eso es esto que le voy a explicar. Cuando usted adora al que no le hizo, es un ejemplo. Imagínense que estamos en los tiempos antiguos, ella es mi esposa y yo la proveo de todo porque antes las mujeres no trabajaban más, pero en la casa, criando los hijos. El hombre salía a buscar su provisión. Entonces, yo tenía que proveer según la ley de vestido, de comida, de cuidado. Eso es lo que se ha hecho toda la vida. Ella tiene hijos, producto del matrimonio, los hijos crecen y yo tengo que hacer la misma función hasta que sean hombre y mujer. Entonces, cuando ella haya tenido ya un periodo de establecimiento y de bienestar, ella va a donde está el vecino y le dice, te doy gracias por todo lo que yo tengo. ¿Qué tú piensas de esa señora? ¿Qué más? Una ingrata. Es un ejemplo, eso no es así. Ella es la que me mantiene a mí ahora.
Es la única mujer que tenemos. De verdad, de verdad. Entonces, lo peor que puede sentir cualquiera que vea esa escena es la ingratitud. La ingratitud. Que Dios haya hecho los cielos y la tierra, lo haya hecho de un pueblo que prospere, de un pueblo que tenga un establecimiento, el único pueblo en la tierra que Dios le dio una tierra, porque el resto del globo, la gente se la repartieron como bien quisieron. Por cierto, el pedacito de Israel es una cosita así si la comparas en el mundo, casi ni se ve en el mapa. Y mira cuánta gente vive a su alrededor envidiándole y deseándole la muerte. Porque el mundo es así. Es un pedacito así. La tierra de Dios. Y Él decidió darle un pedazo a Israel. Los crió, esperó que se fortaleciera. Y su pueblo, y este pueblo, le es ingrato a Dios. ¿A quién reconocen? ¿A Dios que los hizo a nosotros y hizo todo lo que tenemos a nuestro alrededor? No. La mayoría del pueblo reconoce a dioses que no son dioses. Y adoran imágenes que no son Dios. Que la Escritura dice que tienen ojos y no ven, boca y no hablan, oídos y no oyen, tienen pies pero no andan, tienen que llevarlo en tarima. A esas son las personas que este mundo reconoce. Isaías estaba viendo ese problema ya continuo en Israel. Por eso, a pesar de ser un profeta que trajo un mensaje de esperanza y de salvación para Dios, para Israel, a pesar de eso, él no comienza dando un mensaje. Él comienza hablando de algo que él quería que la gente entendiera. El buey conoce a su dueño. El asno al pesebre de su señor. Pero mi pueblo, dice Dios, no tiene conocimiento. Mi pueblo no reconoce a su dueño. Mi pueblo no reconoce a su amo. A su creador. Al que sí es capaz de proveer. Al que sí es capaz de sanar. Al que sí es capaz de levantar. Al que sí es capaz de hacerte que tú andes por sendas de justicia y vivas decentemente. A ese el pueblo no le reconoce. Cuando yo hablo de estas cosas históricas, piensen ustedes aquí, hoy, que esa misma situación multiplicada 10 veces. Multiplicada 10 veces. Es el tiempo de hoy. Es el tiempo de hoy. Multiplicado por 10. Cuando si algún día volvemos a tocar el tema de Sodoma y Gomorra, piensen que hoy está multiplicado por 100. No, estamos multiplicados ya por 100. Verso 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Recuerden que este mensaje es para Israel. Este mensaje es para el pueblo de Dios, que no se lo olvide. Para el pueblo de Dios. Como dijo Jesús, si en Tiro y Sidón eran regiones del Líbano, si hubiesen hecho los milagros que aquí en esta tierra se han hecho, ellos estuvieran convertidos a Dios. Pero mi pueblo, no oye, mi pueblo no me conoce. Está terrible eso. Está terrible. Cuando Jesús habló de las vírgenes representan la iglesia. Las vírgenes representan la iglesia, no representan al pueblo que no cree. Y cuando él dice que iba a buscar a sus vírgenes para que celebraran con él la boda, le está hablando a la iglesia. Que se suponen que sean como una virgen para el esposo, que es Jesucristo. No le está hablando al mundo. Este mensaje de Isaías no es para el mundo, es para su pueblo. ¿Que nos sirve para los días de hoy? Sí.
No sirve para los días de hoy. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos de depravados, que dejaron a Jehová. Ahí no hay mensaje bonito, Robert, ni gracioso. Es un mensaje que cuando tú dices la verdad le duele a la gente. Aunque después le entre por aquí, saca por aquí, pero eso duele. Te saca de las tinieblas donde tú pretendes esconderte, y yo también, donde hacemos cosas en la maldad y después nos escondemos. Jonás tenía una misión, pero quiso esconderse de Dios. Porque lo que huyó de Dios no le gustó. Así es nuestra generación. Así fue aquella generación. Provocaron la ira del Santo de Israel. Y se echaron atrás del santo mandamiento. Pero Isaías no dejó mensaje. Les dijo a la gente, ustedes son esto y esto y esto y esto. Ustedes dejaron a Dios que los creó. Ustedes dejaron a Dios que les ha proveído. Ustedes han dejado de la mano y han querido olvidar lo que Dios ha hecho por todos nosotros. Pero ahora vienen los mensajes de reconciliación. Los mensajes de esperanza. Los mensajes. Isaías no simplemente los regañó, sino después les dijo las cosas que habrían de suceder. Para que hubiera una esperanza para ese pueblo rebelde y duro de servir, como dice el hermano Garra. Un pueblo rebelde y duro de servir. Un pueblo rebelde y duro de servir, que prefiere adorar a un muñeco ante adorar a Dios que hizo los cielos y la tierra. Porque el muñeco no le va a reclamar nada. El muñeco usted le pone su ofrenda y su florecita ahí, no sé cuántas cosas le pondrán, pero no le va a decir tienes que portarte bien. No puedes hacer esto y nada, no, eso no importa. Como tú te portes no es importante para esos muñecos. Pero como tú te portes delante de Dios y en esta sociedad, sí es importante para Dios que te hizo y te provee y te sana. Y después de este mensaje, que es un poco más extenso, de regaño vienen los textos donde Isaías comienza a dar mensajes de esperanza y a hacer profecía de lo que haría Jesús en el futuro para el pueblo, como redención y salvación. Isaías capítulo 7. Sí, capítulo 7. Ahí, el que lo puse está bien, está correcto. Ahora vamos a comprobar con estos textos mesiánicos si Isaías realmente era un profeta o era un charlatán. Porque todos esos regaños está bien, muchos profetas regañaron al pueblo. Pero decir cosas que iban a suceder 500, 600 años antes, ahí hay que ser un profeta. La palabra tiene que ser de Dios. Isaías 7, verso 14. Y ahora vienen los mensajes de esperanza. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. ¿Ustedes quieren ver una señal de Dios? ¿Quieren ver una señal de Dios? La gente del tiempo de Jesús, los fariseos, los saduceos, le preguntaron, ¿queremos una señal del cielo? ¿Recuerdan esa clase? Ellos querían una señal. Y él les dijo, no les será dada ninguna señal que no sea la del profeta Jonás. Y los dejó ahí. ¿Quieren señal? Ahí tienen una señal profética. Esto no había sucedido. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Una vez me preguntaste, ¿qué significa el nombre de Dios? Dios con nosotros. Una virgen concebirá. Ustedes saben que cuando yo empecé en las cosas a aprender de Dios en la Biblia, una de las burlas que hacían mis compañeros de trabajo, es, ¿qué cuentecito es ese, chico? De una virgen. A José lo tocaron, le bañaron la pintura. ¿Qué cuentecito es ese? Porque esa era la burla que ellos hacían con nosotros. ¿Qué es eso? ¿Cómo una virgen va a concebir?
Bueno, unos años, no mucho después de aquella burla, se inventó la clonación por la mano del hombre, no por la mano de Dios. La clonación no es más que el simple hecho de coger un óvulo de la mujer y poner una aguja, que no sé cómo lo hacen, y dividen ese ojo y ahí comienza óvulo y ahí comienza la clonación. Y sale una vida de ahí. Lo único que esas vidas no prosperan, todas se mueren, porque no están hechos por Dios. Pero es posible que una virgen conciba, científicamente demostrado. Científicamente demostrado, pero siempre hubieron burlas alrededor de esto. Y han hecho hombres fuera de... Sí, siempre. O sea, que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Eso es una burla desde que Isaías lo dijo hasta los tiempos de hoy. ¿Te das cuenta de eso? La ciencia, el hombre, sin la intervención divina, parte el óvulo, y sale una vida. ¿Se cumplió? ¿Se cumplió? Entonces es un profeta de Dios. Libro de Isaías. Sí. Y ya está hablando de Jesucristo 600 años que naciera. Libro de Isaías capítulo 9, del 1 al 7. Marquen Isaías, léanlo en su casa porque yo no lo traje todo, traje lo principal. Es un libro encantador, no lo quieres soltar cuando tú empiezas a leerlo. Entonces el pueblo andaba en tinieblas, ¿cierto? Andaba en desobediencia, andaba en idolatría. Isaías trae un mensaje para él. No habrá siempre oscuridad para los que hoy están en angustia. La oscuridad provoca angustia. De eso somos expertos los cubanos. La oscuridad. Tal como la aflicción que vino en el tiempo livianamente que tocaron primeramente la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin se llenará de gloria el camino del mar de aquel lado de Jordán, Galilea, de los gentiles, dice el profeta Isaías. ¿De dónde era Cristo? ¿De qué provincia? De la provincia de Galilea, en un pueblecito llamado Nazaret. Oye, eso lo dijo 600 años antes que sucediera. Este era un hombre de Dios. Es un hombre de Dios. Trayendo esperanza a su pueblo pecador. El pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. A ver si vamos conjugando las imágenes bíblicas. Habían unos pastores velando la vigilia de la noche sobre su ganado. A la noche estaban vigilando. Déjame decirle que las ovejas se alimentan mejor y el ganado cuando es de noche. No hay calor, pero había que vigilar. ¿Y qué le pasó a esos pastores? ¿Qué vieron esos pastores? Una gran luz descender. Ese pueblo que estaba en tinieblas vio una gran luz resplandecer sobre ellos. Lo que estaba diciendo él 600 años antes de Cristo se cumplió en el 30 después de años. Era a principios del siglo después de Cristo. Se multiplica la gente, aumentaste la alegría. Gloria a Dios en las alturas, dijeron los hombres que vieron ese milagro. Se alegrarán delante de ti como se alegra el que coge la siega. Oye, qué bueno sembrar y después venir. No se habla del trabajo que se pasó antes de eso, pero llegar y segar, eso es muy bueno. Como se gozan cuando reparten despojo. Porque esa luz que vino al mundo para traer la esperanza, quebrantó, porque tú quebrantaste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Medián. ¿Qué hizo el nacimiento de Cristo? Quitar el cepo, quitar la opresión
y quitar el yugo de la esclavitud del pecado. De la esclavitud del pecado, hermano. Aquí no habla literalmente. Aquí habla en forma figurativa. ¿Qué cosa hace el pecado en la raza humana? Poner un yugo sobre ti. Porque todo calzado que lleva el guerrero en la multitud de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pastos de fuego. Porque un niño nos es nacido, todo eso lo va a traer el nacimiento este. Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Una de las cosas, uno de los frutos que más disfrutamos cuando nos convertimos a Cristo es sentir la paz que nunca hemos sentido. Por miles y millones de testimonios que han dicho, cuando yo acepté a Cristo, a mi Salvador, vino a mí una paz que no se puede describir. Y me quitó un peso. ¿Cuánta gente lo han dicho? Me ha quitado un peso de encima el haberme entregado a Cristo. El peso. ¿Saben cuál es el peso que le quita? ¿Sí? ¿Por qué le pasó eso? ¿Saben cuál es el peso que te quita cuando te conviertes a Cristo? El peso del pecado. El pecado pesa tanto que duele en el corazón. Pero ¿sabes qué? El hombre sin Dios se adapta a ese peso y no sabe lo que es la otra vida. No sabe lo que es entregarse a Cristo. No sabe lo que es experimentar el entregarse a Cristo. Y cuando se entregan a Cristo, entonces sienten la liberación de ese peso. Y sienten la alegría que produce la redención. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre su trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. Miren estas dos palabritas proféticas. Ese imperio se hará con juicio y se hará con justicia. Vendrá juicio. Vendrá juicio. De hecho, estamos viviendo bajo juicio. Y esas son profecías. Ahora, en la actualidad, tiene más de 2000 años. 2600. Desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos para esto. Juicio bien. Y justicia. Hace juicio, hace justicia. Otro texto de este tremendo profeta, príncipe de los profetas, está, yo no se los voy a leer porque se me va el tiempo, es muy extenso, pero está muy bonito. En el capítulo 33 de Isaías, que ya mi hermanito lo tiene por ahí, y el capítulo 34 habla de juicio, de redención y de justicia. Vamos a los más prominentes. Isaías 49, 6 y 7. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo. Está hablando de Jesucristo. Para levantar las tribus de Jacob, para que las restaures, el remanente de Israel. También le di por luz a las naciones, para que sean mi salvación hasta los postreros de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado por las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán a Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te ha escogido. La gente lo abomina, la gente lo desprecia, pero la promesa no se cierra en Israel. Mire lo que está diciendo aquí. También habrá luz para las naciones. También habrá redención para las naciones. También habrá esperanza de salvación
para las naciones. Por eso es el profeta mesiánico. Por eso es el príncipe. Porque te dice, esto no lo hagas, pero tienes unas esperanzas. Aquello está malo delante de los ojos de Dios, pero hay una promesa. Esperanza y promesa. Restauración y salvación. Isaías, tremendo hombre. Otro texto, Isaías 53, del 1 al 13. Otro texto mesiánico, ya estamos terminando. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién ha creído el anuncio? ¿Quién? Qué pena. Pocas personas. Qué pena. Qué pena. Y sobre todo, Esto es mundial. Sí, este asunto es mundial. Subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, un detalle, no hay parecer en él ni hermosura. Le vemos más inatractivo para que le deseamos o le deseemos. ¿Ustedes han visto esa figurita que ponen por ahí de Jesucristo? ¿Han visto? Esos cuadros que ponen en algunas casas. Tú tienes uno. Eso no es la imagen de Jesucristo. No es la imagen de Jesucristo. Ni siquiera se parecía. No hay una descripción detallada de Jesucristo. No la hay. Solamente la que dijo Isaías. Escuchen esto. Ahí. Verso 2. Subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay parecer en él. No es bien parecido. Ni hermosura. Ni siquiera hermoso. Una persona, un aspecto simple y común. Como el quizás menos nos imaginamos. Le veremos sin atractivo. La imagen de Jesús no tiene atractivo. De Jesús real. Ni hermosura, ni es bien parecido. Ahora, esto sí pasó. Después que él lo dijo. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores. Experimentado en quebranto. Y como escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Eso sí provocó Jesús en su generación y en esta generación, hasta que vuelva. Desprecio, desecho. No me hable de eso. No, a mí no me prediques el evangelio. No, yo no, todo eso es mentira, yo no quiero saber de eso. Ciertamente él llevó, escuche esto, ciertamente él llevó nuestras enfermedades. ¿Cómo Isaías sabía eso? Él sufrió nuestros dolores porque él se hizo hombre, recuerden. Dios hecho hombre. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, no por las de él. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, que debíamos pagar por nuestros pecados, no. Él lo cargó en él. Y por sus llagas, nosotros podemos alcanzar salud. ¿Qué mensaje? Qué pena que la gente no lo reciba. Es una pena, realmente es una pena. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se fue por donde mejor le pareció. Pero Jehová cargó en él la culpa de todos nosotros. Jehová llevó en él la culpa que nosotros debíamos haber llevado. Angustiado, mira a ver si eso pasó, Angustiado y afligido él no abrió su boca. Como cordero fue llevado a matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Pasó eso? No, ustedes son... No, mira lo que me están haciendo y yo no lo merezco. No dijo nada. Él no abrió su boca.
Cuando fue llevado a Sanedrín, que ahí empezó la tortura. Tú dices que tú eres el hijo de Dios. Ustedes lo dijeron, yo no. No digo más nada. Ahí acabaron con él, lo molieron. Si quieren ver la realidad de la crucifixión y el martirio de Jesús antes de la muerte, vean la película de Mel Gibson. Véanla. Esa no esconde nada. Hermano. Hacer otra pregunta. La literatura que vemos estaba ahí. ¿A nadie le interesa? Casi todo el Señor. A nadie le interesa. Puedes dejarla todos los días de tu vida, en cualquier parte, nadie la va a tocar. No vayas a dejar un kilo prieto, pues te lo llevo. Pero la literatura de Dios, a nadie le interesa. Roy, yo me pasé, no importa. Tú no vas a tener en cuenta ese pecado. No tengas en cuenta mi pecado. Entonces, David se pintó en la imagen de Jesucristo cuando lo pintó. ¿Cómo? A David se le daba la imagen de Jesucristo y lo pintó. Es que David no tenía ni la menor idea de cómo era la imagen de Jesucristo. No, pues le daba una imagen, porque David se Bueno, una imagen cualquiera. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida por expiación del pecado, verá el linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Yo les voy a dejar Isaías que terminen leyendo. Yo les voy a recomendar. Pues ya me pasé. Entonces Robert me va a decir, pero acá tú hablas de pecado y te pasas aquí en el horario y no cuadra. Les voy a recomendar que lean el 55 de Isaías del 1 al 12. No, es una pasada. ¿Qué Una maravilla. No es imaginación, es profecía, es inspiración. Es inspiración de Dios. Es cumplimiento de lo que Dios dijo. No es charlatanería. Tú perdona mi pecado de pasarme.